convoque una asamblea constituyente plurinacional para cambiar la actual constitución. En 2 meses harían una nueva constitución. Bueno, tienen que reunirse 24/7. Nosotros vamos a formar un comando de aniquilamiento liderados por el presidente de la República y vamos a desarticular todas las organizaciones criminales. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de comentarios políticos, conversaciones, entrevistas a candidatos presidenciales. En esta oportunidad nos acompaña un candidato joven, deberíamos decir, 44 años, abogado, ya no limeño, ni chalaco, ni arequipeño, como suelen caer por acá, huanuqueño. Y estandarte de la izquierda peruana. Vamos a ver qué significa ello. Gracias por acompañarnos en el Espejo, don Ronald Atencio, candidato de la Alianza Venceremos. Venceremos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Tengan todos ustedes un muy buen día y las personas que seguro nos van a ver. ¿Cómo va la campaña? Una pregunta chiquita, genérica. ¿Cómo está caminando la campaña de la Alianza Venceremos? Nueva alianza, nuevo símbolo. La verdad que para nosotros muy bien. Hemos hecho un primer recorrido por el sur peruano y hemos recibido la acogida de todos nuestros hermanos. Hemos ido también a Cajamarca, hemos estado en Chimbote, hemos viajado por diferentes partes del país y todo muy bien. Sentimos el calor popular y eso es lo más importante para nosotros. Ahora, la pregunta que muchos nos queremos hacer es, definido usted y la alianza que lo acompaña como una candidatura de izquierda, ¿qué tendrían de nuevo, de diferente que ofrecer luego de lo que ha significado el gobierno, breve, pero gobierno al fin, a más de año y medio, de Pedro Castillo, un candidato, un presidente de izquierda? ¿Qué puede tener hoy la izquierda diferente o nuevo respecto a lo que ha significado el paso calamitoso de Pedro Castillo por el poder? A ver, no solamente somos una candidatura o una alianza electoral de izquierda, sino que somos una alianza electoral que representa al Perú profundo, porque nuestra alianza electoral está pues Nuevo Perú por el Buen Vivir, Voces del Pueblo, UP, Unidad Popular, está Dignidad Nacional, el Humanismo Andino, Patria Roja, y tenemos a sectores que convergen de nuestro pueblo peruano, del Perú profundo, comunidades nativas, campesinas, indígenas. Entonces, hemos ampliado la alianza electoral, aquello que tanto se le reclamaba a la izquierda, porque también ya hemos firmado una alianza electoral para las regionales y municipales. Se han unido APU, Adelante Pueblo Unido, de Aníbal Torres, y también se ha unido RUNA, Renacimiento Unido Nacional, de Ciro Gálvez. Entonces, hemos entendido aquello que tanto se le reclamaba al sector popular, la unidad. Hemos gestado una unidad, no solamente en base al posicionamiento ideológico, sino programático. Pero alguien diría, candidato, alguien diría que es una de las tantas unidades que tiene la izquierda, porque hay otro partido, Juntos por el Perú. ¿Y cuál es la otra unidad? Pero ese no es un partido también, no es un conglomerado de independientes, no es también una suerte de alianza. No hay ninguna alianza ahí. Ustedes nada más. Bueno, JP. Está también el partido del señor López Chau, que se reclama de izquierda, que también ha congregado otros sectores. A ver, hay varios partidos, digamos, que comparten ese ADN. Lo del señor. Pero yo quería preguntarle no tanto su composición anatómica política, que creo que está descrita en el nombre de la alianza, están todos los partidos, sino qué lo diferencia de Pedro Castillo en un sentido que usted considere positivo. ¿Por qué es una diferencia que los votantes peruanos que lo están viendo, algunos lo están conociendo, podrían valorar como positiva? Bueno, a ver... Además de la unidad, digamos. Calificar el gobierno también del expresidente Pedro Castillo es muy poco tiempo que ha tenido para gobernar. Yo he estado con el presidente Pedro Castillo, he sido su abogado. Usted ha sido uno de los tantos abogados que ha tenido Pedro Castillo. He estado también en Palacio de Gobierno con él. Me une determinado nivel de amistad con el presidente Pedro Castillo, pero ha sido muy poco el tiempo para poder evaluar. Más bien, lo que sí se puede evaluar es lo que ha venido. Año y medio, ¿no? Año y medio. Bueno, en año y medio no ha habido fuga de capitales, en año y medio la economía no se ha disparado. No interrumpir. Claro, la economía no se ha disparado, el dólar se ha mantenido estable. En año y medio, la verdad que no podríamos, por eso te digo, es muy poco el tiempo para entrar a una calificación, pero quebrado no ha estado el país, no se ha dejado quebrado el país, no se ha dejado con fuga de capitales, el país se ha mantenido en los niveles normales. ¿Ustedes entonces serían una continuidad de Pedro Castillo? Lo que yo creo que nosotros no aspiramos a hacer una continuidad de lo que hizo el presidente Pedro Castillo, sino que nosotros somos una alianza electoral moderna, revolucionaria y transformadora. Nosotros queremos formar un camino que fije los diques, las bases para la transformación de la patria.
Por eso es que nosotros tenemos planteamientos claros, frontales y directos. Asamblea Constituyente, segunda reforma agraria, industrialización del país, crédito barato para las micros, Entonces para las es pymes. un programa mucho más radical que el de Pedro Castillo. No voy a entrar a calificaciones de radicalismo, Pero sino de... ¿cómo nos entendemos, pues, candidato Atencio? O sea, no lo digo en un sentido peyorativo. Estoy tratando de entender cuál es su propuesta electoral. Vamos a tener oportunidad que usted explique todo lo concerniente a Asamblea Constituyente, cambios programáticos. Me parece interesante, pero estoy tratando de entender si significaría un salto adelante, una profundización, una radicalización de lo que fue Pedro Castillo, porque usted dirá, fue poco tiempo para evaluarlo, pero 7 ministros del Interior tuvo el gobierno de Pedro Castillo. Ahora, usted evidentemente no se autopercibe ni declara el candidato de Pedro Castillo. Es más, Pedro Castillo está promocionando otras candidaturas, pero veo que usted rescata ese gobierno y por eso le pregunto, ¿será una radicalización de Pedro Castillo? ¿Irán más allá de lo que él intentó y no logró? Por eso te comento, ¿no? O sea, lo que hizo el presidente Pedro Castillo es el gobierno de él. Nosotros estamos en el gobierno de la Alianza Electoral Venceremos. Y como bien lo señalas, rescatamos algunas cosas, nuestra solidaridad con el presidente Pedro Castillo, pero nosotros le estamos entregando al país un programa, un plan para recuperar la patria. Nosotros no venimos a construir en base a una persona o a un gobierno, venimos a construir sobre lo que necesita la patria. La patria necesita cambios transformadores, revolucionarios, profundos, no meras etiquetas, no meros maquillajes que se intenta hacer o algunos partidos políticos desean. Nosotros vamos a luchar contra la mafia congresal, vamos a actuar directamente contra las leyes pro crimen. En esa línea, porque lo escucho, antes de ingresar al tema programático, que sin duda es importante, su plan de gobierno además está colgado en internet, yo lo he encontrado ahí. Totalmente. Uno pone Alianza Venceremos, plan de gobierno, está completito, para quienes quieran profundizar, quieran tener una idea más clara. Usted ha dicho que se solidariza con el señor Pedro Castillo. ¿Por qué se solidariza con alguien que dio un golpe de Estado? A ver, quiero entender a él la figura. A ver, nuestra solidaridad... Alguien que quiso quebrantar la legalidad. Nuestra solidaridad con el presidente Pedro Castillo trasciende a solamente el nombre Pedro Castillo. Por eso es que nosotros, por ejemplo, vamos a crear la Comisión de Indultos Presidenciales porque en nuestro país entendemos que existen presos políticos que van desde Adubiri, Guillermo Bermejo, Pedro Castillo, Betsy Chávez y Aníbal Torres y todos los luchadores sociales que han participado en cualquier tipo de protesta, marcha, que lamentablemente el sistema de justicia, el aparato policial los ha detenido, los tiene en proceso, los tiene con condenas. Entonces, entendemos que nuestro país ha pasado por una ruptura reciente de criminalización de determinadas personas. Usted, alguien diría, quiere liberar a todos los que acompañaron a Pedro Castillo en su aventura golpista. No, porque lo que tenemos que entender es de que debería darle vergüenza al Poder Judicial y al Congreso mafioso que vacaron por el delito de rebelión, detenido por rebelión, procesado por rebelión y no es condenado por rebelión. Pero ahí tengo yo una duda. ¿Qué tipo de justicia podemos hablar cuando una persona se le imputa un delito y al final resulta que de ese delito es inocente? Yo le quiero preguntar, usted dice que Pedro Castillo es inocente. No lo digo yo, lo dice el Poder Judicial. Bueno, usted lo está refiriendo acá, lo está Totalmente, acá. no ha cometido rebelión. El Poder Judicial lo está procesando y lo ha condenado. Pero, por otro delito, no por el delito que se decía. ¿Cómo podemos definir a una persona que, siendo presidente de la República, mediante un mensaje a la nación, dictamina la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial? Estoy leyendo pasajes del mensaje del señor Pedro Castillo, ¿no? En diciembre del año 22. Disolución del Congreso, intervención del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso, porque le salió y se le ocurrió que tenía que haber elecciones porque él lo mandaba. El establecimiento de un toque de queda a nivel nacional y una serie de medidas que evidentemente no se implementaron porque fracasó. Pero una persona que siendo presidente de la República hace este anuncio, decreta un golpe de Estado que luego no es seguido, no tiene apoyo, ¿merece su solidaridad, su indulto? Es lo que quiero entender. A ver, primero que golpe de Estado no ha sido. No ha sido. Tampoco se ha intentado. ¿Qué ha sido entonces? Perdóneme, Por eso te estoy entender. explicando. O sea, golpe de Estado no ha sido. Okay. Tampoco se ha intentado. Porque para que al menos se hubiese buscado intentar, se tuvo que haber tenido un nivel de coordinación con las Fuerzas Armadas, con los policías o con algún tipo de sector que podría acompañar esto. Lo que hizo el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre fue una proclama política. Proclama política. Que en lo personal, te digo, yo no haría una proclama parecida, yo no lanzaría un mensaje en esas condiciones, no tendría yo por qué hacerlo.
Así, sentimos que eso es un error político porque lo que producto de este error político se le entregó el poder a la ultraderecha peruana y a toda la mafia congresal. Entonces, es un hecho que nosotros no repetiremos. Ahora, si no es un golpe de Estado, ¿por qué renunciaron todos los ministros del señor Castillo? Bueno, renunciaron. ¿Qué renunciaron? Todo, incluso Betsy Chávez renunció. Ellos responderán, pero en ese momento... No, pero usted es abogado y usted es político. Pero lo que pasa es que no existe la condición de golpe de Estado, eso tendría que explicar el fujimorismo, porque eso sí es un golpe de Estado. Sacar tanques, sacar los militares... Nadie está discutiendo el 5 de abril. Clarísimamente el 5 de abril fue un golpe de Estado. Pero en el caso del presidente Pedro Castillo, simplemente ha sido una proclama donde estuvo arrinconado por el Congreso de la República, se generó un hecho político y es un hecho político que nosotros no vamos a volver a repetir. ¿Por qué dice usted que el señor Pedro Castillo ha sido una víctima y estuvo arrinconado por el Congreso? Más allá de las decisiones, lo que dijera en su momento, las acciones que tomaran el fujimorismo, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, más allá de eso, cuando inicia el gobierno del señor Castillo se le otorga el voto de confianza a sus gabinetes, empiezan a tomar decisiones, empiezan a gobernar, lo hacen de una manera errática, luego saltan casos de corrupción, el Congreso investiga, es verdad que hay planteamientos de vacancia, no prosperan, pero en el tercer intento, cuando las evidencias eran mucho más comprometedoras, usted recordará al señor Salatiel Marrufo, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Vivienda, usted es abogado de Castillo, conoce todo el caso, sale al Congreso a dar declaraciones impactantes, graves, el señor Castillo anuncia este golpe de Estado, usted señala que no es un golpe de Estado, ocurre lo que hemos visto, pero a mí lo que me da que pensar o preguntar es ¿por qué ustedes continúan en la línea de Castillo y lo consideran una víctima del sistema? Cuando lo primero que ocurre, llega como candidato de Perú Libre, ¿no es cierto? A ver, lo primero que ocurre, su bancada se parte en el Congreso. Lo que te pediría es que te ordenes, porque al inicio me haces una pregunta y terminas en otra. No, es la misma pregunta, solo que he querido hacer una línea cronológica. ¿Por qué lo victimiza? ¿Por dónde te respondo? A ver, ya le digo, no sé, lo dejo contestar. Es que son varias premisas que has puesto. Si su propia fuerza política en el Congreso se divide, ¿no es cierto? Perú ahora Libre, hablamos de la división. Lo que magisterio. Me preguntaste del 7, ahora me hablas de la división, de Perú Libre. He hecho una línea cronológica para las No termino por entender qué quieres preguntar o confundir. Pero te explico, a ver. Usted no lo puedo confundir. No, pero es que no tienes claridad con la pregunta. Pones una primera premisa, al intermedio pones otra. Es la parte que no he entendido, para darle claridad. A ver, te explico lo primero. A ver, ve que sí me he entendido. Es que varias cosas. Es una pregunta muy larga, es verdad. Varias cosas. Entonces, he entendido perfectamente. Varias cosas. A ver, el presidente Pedro Castillo, ¿correcto? Como yo siempre he dicho, hoy el Congreso de la República en una mano tiene una pistola que se llama vacancia. Y cuando quiere gatilla, por cualquier cosa, por cualquier motivo, por cualquier cosa, por cualquier motivo, por cualquier tiempo. Entonces, no hay ningún tipo de sustento, en algunos casos, para disparar. Y eso es lo que ha pasado en el gobierno de Pedro Castillo. El Congreso tenía una pistola que a cada rato apuntaba y se llamaba vacancia. Hasta por decir que a Bolivia se le tendría que dar una posible salida o no al mar, hasta por eso el Congreso de la República tenía una vacancia con lo que amenazaba el presidente Pedro Castillo. Lo otro, por la otra mano el Congreso tenía un puñal que se llamaba interpelación y censura. Y cuando quería a cualquier ministro, por cualquier cosa, grave o no grave, simplemente era interpelado el ministro. Pero lo que no ocurre hoy, lo que no ocurrió con el gobierno de la señora Dina Boluarte, la inseguridad está en todos lados de Lima. ¿El ministro está censurado? El señor Gerí ha ingresado con su ministro a la reunión con este empresario chino. ¿El ministro del Interior está interpelado, está censurado? Entonces, tú date cuenta que ahí había un trato diferente contra el presidente Pedro Castillo y un trato diferente que existe hoy. ¿Por qué? Porque esta mafia congresal sostuvo a la señora Dina Boluarte y ahora sostiene al señor Gerí. Entonces no podemos hablar de igualdad de condiciones, de igualdad de trato, de igualdad de situaciones. ¿Por qué? Porque vemos un Congreso que actúa de una manera absolutamente diferente de lo que actuó antes. No le he querido interrumpir. Esa es la primera parte. No le he querido interrumpir. La segunda parte. Pero yo le pregunto por Castillo y la génesis de la división en el gobierno de Castillo que explica, en el Congreso, que explica mucho del abandono en el que él se siente y no puede gobernar. Y usted me ha respondido con lo que hace Gerí. Yo no justifico a Gerí para nada. No con lo que hace Gerí, sino la forma de trato que se tiene a la institución presidencial. Claro, porque Gerí es parte del Congreso. La forma de actuación a la institución presidencial. Claro. ¿Cómo se actuó con la institución presidencial de Pedro Castillo? ¿Cómo se actuó con la institución presidencial de la señora Dina Boluarte? ¿Y cómo se actúa con la institución presidencial del señor Gerí? Es diferente. Contra el presidente Pedro Castillo, todas las balas, toda la artillería.
Contra la señora Dina Boluarte, guantes blancos. Impunidad, asesinó a 500 personas y no pasó nada. Entonces, no ocurrió nada. Entonces, ahí vienen las grandes diferencias de las que hablamos. Entonces, como el Congreso aplicó todas estas armas que usted ha mencionado contra Castillo, justificó lo que usted llama la proclama política. Lo que yo estoy diciendo es que lo que cometió el presidente Pedro Castillo, yo no lo haría. Yo no haría eso. Yo he considerado que ese es un error político, ¿no? Pero que eso tampoco es delito. Y no porque lo diga yo, el propio Poder Judicial ha dicho que eso no es rebelión. Tuvo que dejar ese delito y al final inventó una conspiración, porque no hay otra opción. Me parece muy curioso la forma como tratamos a las figuras políticas dependiendo de si son de izquierda, de centro, de derecha, si representan a este o aquel. Lo que hizo Castillo mereció repudio internacional, mereció también que gran parte del país considerara que eso era atentatorio de la democracia, pero hoy en día es verdad, hay una visión distinta y quienes en la campaña han prometido indultar a Pedro Castillo, creo que usted también lo ha señalado en algún momento. Sí, claro, yo he señalado la Comisión de Indultos Presidenciales. Se harán responsables ante el país de esa promesa electoral, no quiero ahondar más en ello. Pero sí le preguntaba, y ahí quizás la pregunta pareció demasiado larga, y en eso usted tiene razón, la propia bancada, la propia fuerza política que lleva a Pedro Castillo al poder, se divide en el Congreso, sin necesidad de que sea la derecha o sean los poderes fácticos lo que conspiren contra esa estabilidad que podía obtener o trabajar Castillo en el Congreso, ¿no? Perú Libre se termina dividiendo en lo que es bloque magisterial y el Perú Libre propiamente, de los hermanos Cerrón. Así que no podemos cargar toda la responsabilidad a la oposición a Castillo. No, y Perú Libre tiene ahora gran tipo de responsabilidades. El furgón de cola de la derecha peruana. Cogobierna con la derecha peruana, vota con la derecha peruana, elige a los miembros del Tribunal Constitucional con la derecha peruana, ha elegido a su defensor del pueblo. Por eso es el repudio que tiene Perú Libre en las calles. Por eso que también va a tener repudio en las urnas, porque no ha mantenido la línea política para lo cual fue elegido. Entonces, en esa línea de lo que venimos comentando, ¿qué es lo que deben esperar los peruanos de un eventual gobierno de Alianza Venceremos? ¿Cuáles son la matriz de la propuesta para el país? A ver, nosotros... ¿Cuáles son los puntos más importantes? Asamblea Constituyente Plurinacional. Necesitamos devolverle la democracia al pueblo peruano. El actual Congreso ha cambiado la Constitución como ha querido para generarse sistemas de reelección, para bicameralidad. Pero lo que necesitamos es devolverle el poder al pueblo peruano y decida si es que desea o no desea que se convoque una Asamblea Constituyente Plurinacional para cambiar la actual Constitución. Es una pregunta democrática. Mucho se nos acusa a los sectores populares. No lo voy a interrumpir. No, mucho se nos acusa a los sectores populares o de izquierda de no ser demócratas. Cuando la derecha peruana no es demócrata, no quiere que se someta a una consulta popular. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo de preguntarle a los electores? Porque eso es la democracia. Segunda, reforma agraria. Necesitamos quitarle las exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras, que lo que hacen es empobrecer a la gente, les pagan sueldos de miseria, los intoxican, se llevan el dinero fuera del país, no están pagando los tributos que deberían, y necesitamos ese dinero redistribuir y darle al campesino peruano, darle al agricultor. Necesitamos también industrializar la patria. Me parece bien interesante. No puede ser posible que la derecha peruana esté bien feliz exportando piedras y rocas. El 50% de lo que exporta el Perú es materia prima. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo una economía precarizada, primaria y exportadora? Necesitamos dar el gran salto. Ahí donde hay litio, que salga una batería. Ahí donde hay cobre, que salga un cable. Ahí donde hay árboles, que salga papeles. Me parece interesante. Vamos a quedarnos con estos primeros 3 temas para poder dialogar sobre ellos, ¿no? Usted me dice, dale. Asamblea Constituyente, fundamental. Usted es abogado. Para empezar, en la Constitución no está la salida de una Asamblea Constituyente. No figura, ¿no es cierto? Una convocatoria de Asamblea Constituyente. No es una medida que está en la Constitución, ¿no es cierto? A ver, muy interesante lo que planteas, ¿no? Y yo te voy a decir algo. No, y ninguna constitución peruana, en toda su historia, ha señalado Asamblea Constituyente. Así es, señora. Correcto. Perfecto. Ahora, y tampoco tendría que señalarlo. Muy bien. No tendría que estar. Es para situarnos en el debate, porque yo también escucho a la gente dice en la calle una Asamblea Constituyente, pero... es que no tendría que estar. El diablo está en los detalles, pero estamos de acuerdo que no está en la Constitución. Y no tendría que estar tampoco. No necesariamente. No es necesario que esté, así La Constitución no reconoce de manera textual como un mecanismo de reforma.
¿no? Usted es abogado. ¿Por qué? Porque generalmente llegamos a las asambleas constituyentes en momentos muy especiales de la historia, ¿no es cierto? En medio de una crisis política profunda, crisis social, como ocurría el año 78, que vivíamos la dictadura, ¿no es cierto?, militar, y se dio paso a una constituyente el año 78-79, el año 92, cuando Alberto Fujimori da el autogolpe, ¿no es cierto?, y ante el rechazo de la comunidad internacional, porque lamentablemente aquí en el Perú contaba con mucho apoyo popular, pero ante el rechazo de la comunidad internacional, él se compromete ante la OEA a convocar a una asamblea constituyente, y la mayoría de partidos políticos participan de esta asamblea constituyente. Hoy no estamos en esa situación. Sin embargo, hay un grupo de peruanos, como usted, que consideran que es importante convocar una asamblea constituyente. ¿Cómo se convocaría esta asamblea? ¿En qué plazos? ¿De qué forma? Sí estamos en un momento constituyente. Claro, usted lo cree así, hay quienes no lo creemos así. No, pero el por qué, ¿no? ¿Por qué si estamos en un momento constituyente? ¿Por qué se necesita una asamblea constituyente? Primero que en el Perú las brechas sociales se siguen agrietando. Más de 10 millones de pobres, 4 millones de personas que no tienen acceso al agua, 2 millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna, inseguridad ciudadana por donde vayas, ausencia del Estado en los sectores informales, cerca del 80% de informalidad. ¿No es así? No es poca cosa. Entonces, para nada. Entonces todo eso es muy preocupante. Y para nosotros entendemos que la Asamblea Constituyente es el mecanismo necesario para sanar, resanar este problema social que vivimos. Porque usted piensa que una nueva Constitución es la única manera de corregir todos esos problemas que he enumerado. No de lo que yo pienso. Es lo que piensa, es lo que piensa el Perú. No, yo soy el candidato y yo lo que hago es representar los legítimos intereses populares. No es lo que piensa el Perú. Las encuestas, es lo que piensa un sector del Perú, seguramente. Las encuestas dicen que el Perú está de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Usted cree en las encuestas? Bueno, en las encuestas que sí se hacen bien, pero creen en las encuestas. que sí tienen una buena ficha técnica. Acepta que tiene 0.1% de votos. Por eso te estoy diciendo que sí tienen una buena ficha técnica. ¿No es así? Allá las electorales no. No, hay que ver la ficha técnica, porque tú bien dices, en los detalles. Exacto, en los detalles. Entonces, los detalles del diablo, que hacen una encuesta de 1.200 personas por teléfono. Asumamos que se impone esta idea, hay correlación en el nuevo Congreso y convocan una asamblea constituyente. Vamos a suponer que sea así. ¿En qué plazos? ¿Cómo operaría? ¿Reemplazaría al Congreso? ¿Operaría la asamblea constituyente al lado del Congreso? Muy buena pregunta. A ver, si el Congreso decide la aprobación de la convocatoria a una asamblea constituyente plurinacional, lo que tiene que ver... referéndum, ¿no? Usted ha dicho. Bueno, esa es otra modalidad. Popular, ¿no? Hay varias modalidades, que el propio Congreso se ponga a la altura de las circunstancias, modifica constitucionalmente el artículo 206... Eso va a ser bien complicado. Bueno, lo acepta usted. Justo me estás comentando esa posibilidad. Hay esta posibilidad. La otra posibilidad es el artículo 32 de la Constitución, que establece que se puede someter a referéndum la reforma total de la Constitución. Entonces, en esta... ¿Cómo sería la asamblea? Ya, se convoca, el pueblo peruano dice sí, necesitamos una asamblea constituyente plurinacional. Lo que vamos a tener que hacer, el organismo electoral tiene que convocar a elecciones para elegir a los asambleístas. Como ocurrió el año 82 y anteriormente... Sí, seguro. Se convoca, para que los entiendan todo lo que se convoca a los asambleístas, se hace una elección donde participan todos los peruanos que deseen ser parte del proceso constituyente. Obviamente institucionalizado por los partidos políticos. Como ha pasado en Chile, como pasa en diversos lugares, ¿no? Se convoca a la Asamblea Constituyente, los peruanos van y eligen a sus asambleístas, deciden quiénes van a ser los que los van a representar en esta Asamblea Constituyente. ¿Cuánto cree usted que tomaría ese proceso de convocatoria y elección, elección de los constituyentes? Yo sé que me quieres llevar a los tiempos y decir que va a pasar 2 años, 3 años, es que ya me estoy adelantando. Me lee la mente. Es que te estoy viendo que estás queriendo llevar a decir que en 2, 3 años, 4 años no va a pasar. Hay las reformas directas, inmediatas, ¿no? Seguro, ¿no? Pero yo creo que en 6 meses ya tiene que estar la elección y la decisión de los asambleístas. En 6 meses los asambleístas. Y los asambleístas deberían demorarse no más de 2 meses, ¿verdad? Porque ya las cosas están claras. En 2 meses dos meses harían una nueva constitución. Bueno, tienen que reunirse 24/7. Yo no le discuto. Yo creo que la decisión política de ellos. Yo no le discuto. Porque el tema, don Ronald, estoy tomando nota nada más. El tema está claro, ¿no? 2 a 3 meses. Yo no creo que deberían demorarse más. Ya va a ser, obviamente, va a tener que haber un reglamento interno. Y una vez que se redacta la nueva Carta Magna,
creemos que esta tiene que ser sometida a un referéndum convalidador. Como ocurrió el año 92 también. Seguro, pero sin trafa, ¿no? Como ocurrió en el Nadie año... está diciendo que haya trafa. Entonces, y convalidada la nueva Constitución, tenemos un nuevo pacto social que nos va a O permitir... sea, en un año debería haber una Yo nueva... creo que no debería pasar 3 el meses año. para convocar Con la y elegir voluntad asambleísta, política... 3 ojo, meses para redactar una nueva Constitución. con voluntad política de un Congreso de la República a la altura de las Referéndum. circunstancias y con voluntad de todos los políticos, no debería pasar del año. Por eso, entonces, tendríamos un Congreso que estamos eligiendo ahora bicameral y en paralelo tendríamos una Asamblea Constituyente, ¿no es Que cierto? se dedique exclusivamente Pero a eso, redactar la vamos a Constitución. tener entonces 2 órganos, uno que es el Poder Legislativo y otro en paralelo que va a redactar esta nueva Constitución. Tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, si es que queremos convocar una Asamblea Constituyente plurinacional. Ahora, Es una de las salidas, claro está, ¿no? ¿cuál sería otra salida? Porque me dice que es una. La otra salida podría ser que inmediatamente el Congreso de la República, ¿correcto?, modifique el artículo 206 de la Constitución en esta legislatura y deje para la siguiente legislatura ya prácticamente todo hecho. Y con las elecciones regionales y municipales Quizás- que vienen, con las elecciones regionales y municipales que viene la consulta popular al costado. O quizás También. el propio Congreso redacte una nueva Constitución. Podría ser una opción. Podría No ser. descarto esa opción, pero habría que ver primero qué tipo de Congreso es el que viene. ¿Un Congreso Ah. legitimado o Ay, 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 deslegitimado? si a usted le gusta el Ojo, resultado, no. sí lo puede hacer. Lo Si a que te usted no digo, le gusta el resultado, legitimado o delegitimado. A ver, ahí ¿Qué es- tipo de Congreso viene? es Habría que ver interesante. cuántos votos tiene el actual Congreso. Imagínate pues un congresista que ha salido electo con 1.000 votos, con 1.500 votos. No representa los intereses o populares. sea, este Congreso que vamos a elegir el 12 de abril puede no ser legítimo, es lo que me está diciendo. Bueno, acaba definitivamente. de ¿no? afirmar, ¿no? Claro. O sea, Entonces, puede y no ellos ser no van a legítimo. tener la legitimidad para redactar ¿De qué va a la nueva depender Carta que Magna. para usted sea legítimo o Es que ilegítimo? no es un tema, lo estás llevando a que yo tenga que decidir y yo tenga Usted lo que ha dicho, señor. y yo tenga que levantar el dedo y decir tú lo haces o tú no lo haces. Yo lo que te estoy planteando es que la Asamblea Constituyente Plurinacional, dicho. la Asamblea Constituyente Plurinacional lo tiene que Lo ha elegir dicho. el pueblo, el Perú. Y yo te he planteado fórmulas. Obvio, es obvio. Te he Yo- planteado fórmulas. usted es el que ha hablado del Referéndum, próximo Congreso, modificación del un artículo Congreso 206. probablemente Fórmulas te he legítimo. planteado. Hasta donde yo entiendo, un Congreso es legítimo porque es elegido por el voto popular. Lo que Puede pasa que a es mí no que- me guste la composición del Congreso, a mí no me gusta la mayoría, no me gusta cierta minoría, pero es expresión del voto popular. Sí, pero ¿Por qué va a ser ilegítimo? pero este Congreso... Usted lo ha dicho, porque menos de 1.000 Pero- votos. Pero este Congreso no está siendo elegido, ni va a ser elegido para redactar No, la no, nueva no, por eso. Constitución. No, claro. Entonces no es tiene- un mandato. No tiene legitimidad. Entonces me está cambiando a la priori. historia. No, Usted no, primero me ha no, hablado no, de no. que tenga pocos votos, El que- tenga el 1.000 que votos. Te estoy ahora que diciendo, no ha sido a elegido. priori este Congreso no tiene legitimidad para redactar la nueva Carta Magna. Ah, ya, entonces ya Sin duda. descartamos Que los congresistas, esa vía. que los congresistas actualmente luego quieran modificar la Constitución para que ellos quieran redactar la actual Carta Magna, yo te diría, oye, ¿qué legitimidad tiene este actual Congreso? ¿Qué tipo de legitimidad puede tener un Congreso que lleva un congresista con 1.000 votos? Entonces, la intención de la Asamblea Constituyente es devolverle el poder al soberano, al pueblo. Entonces, ellos tienen que legitimar, y la forma de legitimación clara y directa es referéndum. Es una interpretación, que es la suya, ¿no? Y ¿Cómo va a es ser una muy interpretación? respetable. Pero la voluntad del pueblo se expresa a través del voto y en la composición del Congreso. Por eso debemos bregar, porque hay Pero- mejores parlamentarios, y por eso debemos Y esa exigir vol- que los y esa partidos voluntad tengan popular- mejores candidatos. Y esa voluntad popular no está dicha para que este actual Congreso redacte una nueva No, Constitución. por eso. Yo le he preguntado si solamente la Asamblea Constituyente es un camino o hay otros. Y usted me ha dicho, se que- puede que- reformar un artículo, podría ser, pero ya luego usted dijo, si no es habría que ver si el Congreso es legítimo. No, Ahí ya lo se que yo te he enciende dicho, la alarma. yo te he dicho claramente es modificación del artículo 206 Es lo que comentó. y que se establezca el mecanismo de dicho. convocar una asamblea constituyente. Es lo Si que el he Congreso no está a la altura, referéndum. Y que el pueblo peruano Que decida. son, además hay que explicar los mecanismos que están dentro de la Constitución. No se está inventando nada fuera de la Constitución. Bueno, lo que pasa es que el actual Congreso no lo Ahora- ve así, pues, ¿no? Usted dice, ¿no?, que
además del tema de la Asamblea Constituyente, que es un punto, hay otros más, como el tema de las exoneraciones tributarias, que es un tema muy importante, y el de la industrialización de la patria. También me parece relevante y por eso quiero centrarme en esos temas, ¿no? Pero usted es consciente de que con la actual Constitución, que no es perfecta, que hay que perfeccionar en el tiempo, que hay que modificar, hay que mejorar siempre, ¿no? La pobreza en el Perú cayó de un 59% al año 2004 a 20% el año 2019. Obviamente con la pandemia ha aumentado la pobreza y tenemos que seguir trabajando para disminuir la pobreza. Pero ¿no es acaso esta Constitución, siempre perfectible, no es acaso esta Constitución con ese modelo económico que ha permitido bajar la pobreza de 59% a 20%, no es una vía por mejorar? A ver, ¿Por qué la vamos a cambiar? El límite de pobreza en nuestro país es Eso según el Banco Mundial, es una cifra también engañosa. Okay. No, claro, pero ¿por qué? Porque si bien es cierto, hablamos de 10 millones de pobres, la gran pregunta es ¿cuándo una persona deja de considerarse pobre? Según las cifras que tú mencionas, es cuando una persona gana más de 450 soles, deja de ser pobre y cruza la línea de la no pobreza. Y eso nosotros decimos que también es un argumento absolutamente falso. No puede ser posible que hoy se le pueda decir a un pequeño ambulante de una calle y decirle, ¿sabes qué? Tú no eres pobre. Entonces te va a contestar inmediatamente, no soy pobre, entonces ¿qué soy? No tengo luz, no tengo agua, no tengo internet. Entonces, ¿qué cosa soy? Entonces, definitivamente la línea de pobreza no solamente se emite de un criterio de cuantificación, sino también de calidad de vida. ¿Qué tipo de calidad de vida le queremos dar a los peruanos? Y nosotros lo que estamos diciendo es, necesitamos, cuanto menos esos 10 primeros millones de peruanos que están en la línea ya cruzando cualquier tipo de límites, cambiarles la vida, cambiarles la situación económica que ellos tienen. Claro, el tema es cómo. Entonces, yo creo que en ese fin no vamos a diferir, el tema es cómo. Bueno, primero la industrialización de la patria, iniciar el proceso de industrialización. Pero si tú revisas, por ejemplo, el régimen económico, ha entregado todo a manos del privado y donde se establece que si no lo hace el privado, recién en determinadas actividades, vía autorización de la ley, recién podría hacerlo el Estado. Entonces nosotros decimos, a ver, el privado ha estado en los últimos años a la altura necesaria para industrializar la patria. No. ¿El privado ha estado a la altura para sacar de la pobreza a esos 10 millones de peruanos? No. ¿El privado ha estado a la altura de construir viviendas populares? No. ¿El privado ha estado a la altura de las grandes agroexportadoras pagarle más a su clase trabajadora? No. Entonces, también veamos el total. Y tengamos que hacer también la crítica que el sector privado no ha puesto por delante al país. Yo lo escucho atentamente. Ha puesto por delante sus intereses, ha puesto por delante su ganancia. Yo lo escucho atentamente. Ha puesto por delante su lucro. Ajá. No ha puesto por delante lo que necesita nuestra patria. Y esos son los cambios que tenemos que hacer en la Constitución. Ahora, el régimen económico empobrecedor que tiene nuestra Constitución. Yo lo escucho atentamente. La pregunta es, industrializar la patria. ¿Quién podría estar en contra de que en el Perú haya más industria, más empleo, más fábricas? ¿Esto se logra por decreto? No, se tiene que lograr. ¿Cómo se logra? A través de la iniciativa individual, ¿no es cierto? No solamente individual, ¿no? Sino que el rol del Estado. El rol del Estado. Claro, y el rol del Estado está en la Constitución. ¿Y cuál va a ser ese rol? Hoy tenemos un rol del Estado apagado, un rol del Estado segregado. Usted lo que quiere es un Estado empresario. Lo que yo quiero es un Estado fuerte. Lo que yo quiero es un Estado que haga respetar y respete nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. ¿Cómo traduce usted un Estado fuerte? Quisiera entender cómo operaría ese cambio, porque en el papel, en el discurso, suena muy atractivo. Te pongo un ejemplo, que claro. haya mayor industrialización en el país, claro, pero por eso le pregunto, ¿se logra por decreto o se logra generando las condiciones para que los privados, en general, el Perú es un país de emprendedores, no solo de apellidos rimbombantes, para que el privado invierta y cree riqueza y que el Estado entre donde tenga que entrar, o es por decreto? Primero contigo por partes. Claro. La diferencia entre un Estado fuerte y un Estado débil, ¿no es así? El Estado débil es lo que quiere, por ejemplo, el señor López Aliaga, ¿no es así? De Renovación. Porque, ¿qué quiere él? Que venga Donald Trump y que se lleve a los delincuentes de nuestro país. Ese es un Estado débil, un Estado entreguista. Un Estado que solamente quiere que hasta inclusive nuestros recursos naturales se los lleven. La diferencia de un Estado fuerte es, nosotros decimos, no,
Nosotros nos hacemos cargo de los problemas que hay en nuestra patria. Nosotros nos hacemos cargo de la inseguridad. Nosotros nos hacemos cargo de la buena administración de los recursos naturales que tiene el país. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de lo que significa lo que quiere la derecha peruana, un Estado débil, entreguista, vendepatria, versus lo que queremos nosotros. Pero estamos hablando usted habla de la industrialización del país. Estoy primero dando el ejemplo de un Estado débil el ejemplo de y un Estado López fuerte. Aliaga respecto a un tema de seguridad. La industrialización de la patria. Eso quiero escucharlo. Hemos tenido, eso te digo, ¿no? Hemos tenido gobernantes entreguistas. Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, si es que se tiene que firmar un contrato de concesión, que ese contrato de concesión no solamente sea para explorar y explotar, es decir, llevarse materia prima, sino que ese contrato de concesión que se otorga a una empresa privada esté de la mano de la industrialización y decirle, a ver, ¿tú qué vas a extraer? ¿Vas a extraer qué? Litio. Perfecto, no tenemos ningún problema. Pero no solamente te vas a llevar el litio, pues. Al costado tienes que poner una fábrica de baterías. Por eso, por decreto, usted le va a decir al que Por quiere decreto. invertir, tienes que poner una fábrica de baterías. Bueno, es que la concesión... Lo está diciendo. La concesión no es por decreto, es que la concesión tiene que ir de la mano. No es simplemente que yo decreto, sino que si vamos a entregar un contrato de concesión, el contrato de concesión tiene que ir de la mano con las condiciones. Pero en el Estado peruano es el Estado peruano quien tiene que poner las condiciones. Las condiciones no va a poner el empresario, lo vamos a poner nosotros. No, las condiciones las pone usted en el entendido que quiere atraer inversión y quiere generar riqueza. Pero qué mayor Pero si usted inversión? si usted pone condiciones que no son económicamente sustentables para un inversionista, el inversionista no va a venir. ¿Cómo no le va a ser económicamente rentable a un inversionista? Ya lo hubieran hecho. Decirle, es que no, ahí viene el problema, ¿no? Decirle, mira, en vez de que te lleve las rocas y las piedras por barcos, Como pasa con la minería, ¿no es cierto? como pasa con la minería, y que te demores 2 a 3 a 4 meses en llevarlo a China, y luego, después de que llegue a China, tenga ahí su proceso de industrialización, luego recién llegue el producto terminado con 3, 4 meses al Perú, eso es una situación que definitivamente ningún empresario dice, esto no es lógico. ¿Por qué crees que tenemos el puerto de Chancay? ¿Usted ¿Por cree qué tenemos que tenemos el puerto de Chancay? Entonces, déjame terminar la idea. Entonces, Dele. lo que queremos es lo siguiente, el empresario decirle, mira, te vas a ahorrar el transporte, te vas a ahorrar el tiempo, y de acá, desde el mismo puerto de Chancay, te lo llevas al mundo. ¿Pero por qué cree que no lo hacen ahora? ¿Porque son tontos? ¿Porque son malos? Bueno, ¿Porque no quieren generar empleo en el Perú? No lo hacen porque primero el Estado peruano no los obliga. Ajá. El Estado peruano El Estado los obligue. El Estado peruano, no les da las condiciones. El Estado peruano no los impulsa. El Estado peruano no crea mecanismos para que así sea. Simplemente lo que hacemos es entregar y decir, llévate todo lo que puedas. Es Y su visión. Está bien, es la realidad. No, digo, la respuesta a Pero es la realidad. ¿Se ha industrializado el país? ¿Es la realidad? ¿Se ha industrializado el país? No. ¿Se llevan los recursos naturales como materia prima? Señora Sí. Tencio, Es lo que está pasando en el Perú. No es la visión, es lo que pasa, es lo que ocurre. Su visión es la receta que usted propone, ¿no es cierto? Usted, porque no hay otros que digan lo mismo. Tú me estás diciendo que eso Claro, es el su Perú está receta. industrializado. No. Ya, Lo que bueno. yo le Pensé estoy que tú me decías diciendo- que No. era la visión solamente mía y que no pasaba en el país. En cuanto a la alternativa, sí. ¿Qué quiero decir? Los países como los nuestros, que a veces no logran desarrollar una industria al lado de la extracción de materias primas, ¿no es cierto? Como el tema de la minería que usted ha mencionado. ¿Eso ocurre por estupidez del inversionista, por maldad, porque no quiere generar más empleo en el Perú? No, ocurre porque para ellos es más económicamente viable y atractivo hacerlo afuera. Es una pena, sería ideal que todos los extractivistas que trabajan en el Perú, operan en el Perú, mineros y de otras áreas, generen empresas, pero hasta el momento, solo para redondear, y usted me contesta, hasta el momento no les hemos brindado las condiciones, la seguridad jurídica, los estímulos a algunos para que lo hagan. Por eso lo hacen en otro país. Es que la economía no se desarrolla por decreto. Recuerde cómo era la Europa del Este, los países socialistas del siglo pasado. Por decreto, un país no se industrializa. Por eso te he dicho que Por no favor. viene por decreto. Pero tenemos, por ejemplo, aceros. Le pone esas condiciones. Yo no he Vas dicho a explotar, decreto. Yo no he dicho pero decreto. Yo con no he tal dicho- que industrialices. Por ejemplo, tenemos aceros Arequipa. No sé, de pronto yo me No, equivoco te y ese comento, plan por funciona. eso, o sea, que pero sí no ha se puede. funcionado hasta hoy. La pregunta es que sí se puede. Tenemos aceros Arequipa, por ponerte una muestra nada más. Ajá. Tenemos un botón. ¿Quieres un botón? Tenemos aceros Sí, Arequipa. por favor. Tenemos a las agroexportadoras que sí tienen una industrialización interna.
Pero claro, le venden al exterior y pagan precario acá. Con eso no estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con la actividad industrializadora? Sí. Ya. Sí. El problema de ellos es que lo están haciendo mal. Entonces, tú me estás diciendo que en el Perú no se puede hacer industria. No le he Y te dicho estoy eso. dando dos ejemplos. Yo le he dicho al contrario. Dos ejemplos. Espérate. Para que se materialice su deseo, hay que dar condiciones que permitan Pero- el desarrollo del capital. Pero ¿quién está diciendo que no le vamos a dar condiciones? Usted los Ahora, quiere obligar. Somos, entonces, ¿qué hago? Entonces me cruzo de manos y dejo que el empresariado no. siga succionando nuestros recursos no. naturales y se lleve toda la harina de pescado. Dele estímulos. Y sigamos siendo Dele estímulos los para primeros que productores de desarrollen harina de pescado y ahí queda nada más. Y a los que van contra la ley, a los que depredan el mar, a los que pagan sueldos precarios, como usted ha dicho, a los que explotan a los trabajadores, el Estado tiene entes reguladores, tiene la SUNAFIL, usted le tiene que poner músculo para que fiscalicen a los malos empleadores. Ahí hay un rol del Estado importante. Por eso te digo. ¿Estamos de acuerdo en eso? El rol del Estado, por eso Claro. tiene que ser un Estado que fuerte, un Estado que haga respetar a los trabajadores peruanos, un Estado que haga respetar sus recursos naturales. Eso está fuera de discusión. Eso tenemos que hacerlo Es que sí eso o es lo sí. que no se hace. Eso es lo que no se hace en el Perú. Vienen y se llevan la cuota del mar peruano y no dicen nada. No se y hace nuestras Fuerzas Armadas... porque falta y nues- gestión en el gobierno. Y nuestras Fuerzas Armadas hasta les dan mantenimiento a flotas extranjeras. Entonces, ¿qué tipo de Estado estamos? En un Estado entreguista. Nosotros no vamos a ser un Estado entreguista. Nosotros vamos a hacer Eso me parece capital. bien. Y eso es lo que Eso me necesitamos, parece bien. hacer respetarnos como Creo Estado. que la diferencia se lo manifiesto con la mayor cordialidad, porque además le he agradecido que esté con nosotros hoy. Se lo manifiesto con la mayor cordialidad. La diferencia está en el cómo, no en el fin, porque si usted me dice la creación de industria y por tanto la generación de mayor mano de obra, de empleo de calidad, pues tiene que ser, pero el Estado en ese tiene que jugar un rol promotor que no ha sabido jugar. En algunos casos sí, a través de la firma de tratados de libre comercio, pero no es suficiente, evidentemente. No, eso claro, estoy y con si usted. tenemos que aplicar reglas antidumping, las vamos a hacer. Ahora, Tenemos que proteger la economía interna. ¿qué cree usted, señor Atencio, que va a pasar mientras se impulsa esta propuesta que usted tiene de una asamblea constituyente que tomará un año, ¿no es cierto?, en cristalizar una constitución? ¿Qué va a pasar entre esa asamblea que va a tomar un año y su deseo de industrializar el país? ¿Usted cree que los inversionistas van a seguir invirtiendo en el Perú o se van a detener a mirar lo que está pasando en el Perú? Bueno, más bien los inversionistas no solamente van a seguir invirtiendo en el Perú. ¿Van a venir más? Porque es que van a ver, es que lo que pasa es que si tú analizas y se analiza el planteamiento, lo que pasa es que hay unas falsas etiquetas. A ver. El empresariado va a estar con nosotros. ¿Pero por qué va a estar con nosotros? Porque nosotros queremos que ellos sigan invirtiendo en el Perú. Les vamos a seguir dando condiciones. Vamos a querer que ellos traigan la tecnología acá. Tú sabes que en el Perú también se ensamblan carros, Modaza, por ejemplo. O sea, tenemos que seguir apostando por ese tipo de empresarios que están en el Perú, que sí quieren seguir invirtiendo, que sí quieren seguir dando trabajo, que saben que somos un foco de atención importante para el mundo. Nosotros no vamos a hacer que el Perú se cierre. Nosotros vamos a hacer que el Perú sea el foco de atención del mundo. Tenemos las condiciones necesarias. Tenemos un gran puerto, tenemos recursos naturales, tenemos mano de obra, tenemos una serie de personas que no encuentran trabajo digno y que los vamos a sacar de la calle para que vayan a las industrias peruanas. ¿Qué país, qué economía cercana, digamos, en esta zona, en este hemisferio, le parece a usted que es una economía positiva, sana, como la que ustedes quisieran emular de llegar al poder? Mira, ¿Qué manejo económico le gusta a usted? Nosotros hemos dicho en la interna que nosotros, como diría nuestro Mauta Mariátegui, vamos a hacer... Creación heroica. Creación heroica, sin calco ni copia, creación heroica. Y eso es lo que tenemos que hacer, que podamos mirar y decir, oye, me gusta esta parte. Por ejemplo, me gusta el proceso industrializador de China. Me parece interesante. Claro. Me parece interesante cómo lo he hecho. Pero tú me dices, ¿vas a copiar lo de China? No, ¿Y que es no. imposible copiar? Porque es otra forma, otra estructura. 1.400 otro país, millones de habitantes. 1.400 millones de Y habitantes. un proceso además que ha tomado Sacaron 35 años, 40 800.000 años. personas, 800 sacaron de la pobreza. Entonces, definitivamente es una Es situación... casi como mencionar una utopía, ¿no? ¿Por qué no concentrarnos en países que tengan una visión, que en todo caso que se puedan parecer más al Perú? Por ejemplo, cuando yo iba al colegio, le hago la preguntita y usted se explaya.
Cuando yo iba al colegio, yo estaba mirando que yo tengo 10 años más que usted. Entonces, cuando yo iba al colegio, terminaba el colegio, usted estaba todavía chiquitito. Empezaba la universidad, usted estaba todavía chiquitito. No tanto. Claro, yo tendría 17, usted tendría 7, pues estaba pequeño. Todavía no empezabas la universidad. Pero en esa época, antes de entrar a la universidad, cuando estaba yo en el colegio, Corea del Sur era un país atrasado respecto al Perú. Hoy en día, Corea del Sur, no tengo que decirlo, está muy por encima de lo que el Perú pueda como economía representar. Pero no son esos los modelos que debemos emular en vez de estar pensando en controles, en sobretasas, en requisitos que hay que imponer al inversionista, porque cuando se han aplicado gran parte de las recetas que usted defiende, lo que ha hecho el inversionista es huir, se retira. Y claro, el que se queda es un empresario nacional que no siempre se comporta como se comportaba el inversionista extranjero. Nos ha pasado en la época de Velasco, nos ha pasado con Belaúnde, nos ha pasado con García I, ¿no? Entonces, por eso le pregunto. Lo que pasa es que, a ver, debemos entender que también el propio mundo se ha reconfigurado. Por supuesto. Existe, claro, o sea, no estamos... Hoy es un mercado global. No estamos, y nosotros entendemos el mercado global. ¿Cómo Por eso es que competimos somos una alianza moderna, siempre hemos dicho moderna, porque entiende la nueva reconfiguración del mundo, revolucionaria y transformadora. Entonces nosotros tenemos claro el panorama mundial, nosotros sabemos que debemos abrir los mercados, sabemos que debemos atraer al gran inversionista, pero también lo que sabemos y lo que entendemos es que tenemos que poner las reglas, pero no son reglas para ahuyentar al inversionista. Pedirle que respete los derechos laborales es ahuyentar a alguien. Para nada. Para nada. Por supuesto. Pedirle de que inicie un proceso de industrialización en la patria es ahuyentar a los mercados. El tema es cómo. Pero te estoy explicando. Los contratos de concesión. Tú tienes un contrato de concesión, decirle, oye, necesitas una alianza para que inicie la industrialización. ¿Y qué es lo que van a hacer los empresarios? Van a venir dos bloques de empresarios, el que extrae, el que explota y el que industrializa. Y van a poner su planta acá. Y va a ser un proceso. La industrialización es un proceso que va a iniciarse desde la Alianza Electoral Venceremos. Usted sabe que lo mismo propuso Pedro Castillo en campaña, ¿no? Industrialización, renegociación de contratos, nada de eso se hizo. Bueno, por eso te decía, es muy corto el tiempo que tuvo el presidente Pedro Castillo para hacerle realmente un balance o un diagnóstico. Más bien el balance o diagnóstico se tiene que hacer del gobierno que tuvo el actual Congreso, porque el gobierno hoy día lo tiene el actual Congreso, desde la señora Dina Boluarte. Y cuando tratamos de entender un poco su visión respecto de otros países, usted me dice, como decía la Mauta, no, lo nuestro tiene que ser creación heroica, es decir, un modelo propio, un modelo peruano. Ok, eso abre muchas expectativas no necesariamente positivas, mucho temor, ¿no? Cuando se habla de una asamblea constituyente, donde no hay claridad respecto a lo que a donde nos puede llevar el país, evidentemente eso sometido al voto de la gente. Si usted recibe una votación importante en esta campaña, habiendo hablado de Asamblea Constituyente, eso le da pie para plantear el tema más adelante. Eso yo no lo puedo discutir. Es evidente que el voto puede responder a esa iniciativa. Pero cuando se le escucha a usted también en otras entrevistas defender a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez, si no estoy mal, corríjame usted, a Daniel Ortega, a Evo Morales, ¿qué debemos pensar algunos peruanos? A ver, yo lo que les he dicho claramente, una cosa es la solidaridad que yo como persona puedo tener de un pueblo, de un gobierno, así como tengo solidaridad con Palestina, pero yo no significa que el Perú quiero que sea Palestina. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es la solidaridad que uno muestra. También tengo solidaridad, por ejemplo, con muchos migrantes que están en los Estados Unidos y con algunos norteamericanos que ven que tienen un presidente que los reprime. Entonces, una cosa es la solidaridad y otra cosa es el querer imitar. Son cosas absolutamente diferentes. Entonces, y ahí viene el marcar la cancha. El Perú no va a ser Venezuela, ni Venezuela quiere ser el Perú. El Perú no va a ser Bolivia, ni Bolivia quiere ser el Perú. Somos países absolutamente diferentes. Claro, pero cuando usted manifiesta una simpatía, usted le llama solidaridad, a personas como Evo Morales, que entraron al poder, se quedaron 14 años en el poder, el señor Hugo Chávez, que entró al poder, se quedó 14 años en el poder, Daniel Ortega, que no me ha desmentido, si usted tiene solidaridad con él, lo admira, entró el año 2007, sigue en el poder. Entonces uno se preocupa, porque podrán decir que no, pero en los hechos ustedes están avalando a personas que no creen en la democracia, como la entendemos en el Perú.
Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Como la entendemos. Pero bueno, a ver, pero te digo, Democracia participativa, una no cosa, reelección inmediata. una cosa es la solidaridad, que vuelvo a repetir, y otra cosa es el querer imitar. He dicho claramente, nosotros no vamos a imitar ni el modelo de Venezuela, ni el modelo de Bolivia, ni el modelo de Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, nosotros no vamos a hacer ninguna imitación de esos modelos. Nosotros tenemos nuestro propio modelo, tenemos nuestra propia configuración y reconfiguración. Está bien, es su palabra. Y definitivamente vamos a ser un país diferente, porque eso es lo que necesitamos. Pero yo recuerdo las entrevistas en su momento también, a Evo, a Chávez, a todos. Todos dijeron que no se iban a reelegir. Cambiaron la constitución para reelegirse. Así como lo hizo Fujimori también, por supuesto. La nueva constitución la va a cambiar el pueblo. Claro, Claro. con el aval del pueblo, por supuesto. Chávez y Evo Morales hicieron los asambleístas son los que van a decidir la nueva Carta Magna. Yo no voy a decidir lo que dice la nueva Carta Magna. Por eso el temor a lo que pueda representar una participación política que, al final, no tiene claro si estos personajes son o no demócratas. ¿Hugo Chávez ha sido un dictador o no? Bueno, volvemos a lo mismo, y que yo siempre lo he dicho, ¿no? Venezuela tiene su propio proceso democrático. Ya. Es la democracia que ellos tienen, no es la que nosotros tenemos. Así como la democracia que tienen los Estados Unidos. Por tanto, el señor Hugo Chávez era un demócrata. Que no gana el que más votos tiene. Claro, tiene su sistema democrático. Era un demócrata. Y el señor Nicolás Maduro también un demócrata. Tiene su propio sistema democrático. Ya yo he señalado claramente, y nosotros tenemos el nuestro, el propio, que sí reconoce los resultados, no como la derecha que no reconoce los resultados democráticos. Y si Venezuela tiene su propio proceso democrático, ¿por qué más de 7 millones de venezolanos han huido de ese proceso democrático? Acá tenemos más de 1 millón. A ver, ¿han huido del proceso democrático o han huido de lo mal que les iba en Venezuela? Porque Venezuela ha tenido sus problemas y eso no lo podemos negar. El petróleo bajó. Es evidente que huyen de lo mal que les va, de no tener que comer, de no tener trabajo, de tener un empleo así como pasó como cualquier país del mundo que puede tener problemas. Usted ha visto esos videos. Y que hubo migración. Usted ha visto esos videos de Chávez que dice, expropiese, vamos a industrializar la patria. Igual decía Evo Morales, y se farrió el gas en Bolivia. Entonces, esas son preocupaciones. Usted no es Evo, me quieres usted no es Hugo. lo que pasa en otro país con lo que yo voy a hacer. Defiende. Yo te estoy diciendo que hay solidaridad. Usted no lo condena. Solidaridad que es diferente a generar una defensa. Cometieron errores, y nosotros no estamos para repetir los errores. Por ejemplo, la seguridad alimentaria. Venezuela no se preocupó por tener seguridad alimentaria. Su propio consumo interno tiene que estar garantizado y eso no pasó con Venezuela. Nosotros no queremos repetir eso acá y queremos que nuestro agricultor, que nuestro campesino sea el que produzca para nuestro consumo interno y tengamos esa seguridad alimentaria que tanto necesitamos. No aceptar un resultado electoral como el del 28 de julio del año 24. Maduro no aceptó el resultado electoral y se quedó hasta hace muy poco. ¿Te estás refiriendo no aceptar el resultado electoral? Estoy hablando de Nicolás Maduro, he dicho Maduro. ¿Eso es un error? ¿Eso es un crimen? No aceptar un resultado electoral y entronizarse como dictador es un crimen. Pero aceptó el resultado electoral, ¿no? Las elecciones demostraron que él ganó. En Venezuela, el año 24, le ganó a Edmundo González. Bueno, ahí están Maduro ganó a Edmundo González. Ahí están las actas. Muy bien. Más bien, los que no respetan los resultados... No, las actas nunca las mostraron. Están en internet y podemos entrar a terminar el programa, ingresamos. Vamos a hacerle una próxima oportunidad. Y contamos todas las actas. Vamos a hacerle una próxima oportunidad. Sé que tiene que viajar a Piura, sé que tiene que ir al aeropuerto. Le quiero agradecer su tiempo, su correa. Es verdad que en algunos momentos lo he interrumpido, pero porque quería que me precise algunas cosas. Pero lo quiero comprometer para que nuevamente nos acompañe más adelante en El Espejo y también en otros espacios aquí en la Noticias. Con gusto volver. Y un mensaje final. Antes de ir al espejo, nos vamos al espejo. Falta el espejo, pero 3 palabras que quiera decir para que no digan que no lo he dejado hablar. No, decirles a todos nuestros hermanos peruanos que no solamente son las propuestas de convocar una asamblea constituyente, industrialización, sino que además seguridad para todos los peruanos. Nosotros vamos a formar un comando de aniquilamiento contra el crimen, contra la delincuencia, liderados por el presidente de la República,
y vamos a reactivar la economía de los pequeños empresarios, de los microempresarios, de los taxistas, mototaxistas, de los mercados. Vamos a poner a disposición de ellos crédito absolutamente barato, 20.000 millones de soles que reinsertaremos en la economía. Permítame. Para que se permite el flujo. Solo una chiquitita. Ahí está, la chiquita. Va a crear un comando de aniquilamiento. ¿Qué significa eso? Me preocupa el término. Usted ha dicho un comando de aniquilamiento contra la delincuencia. ¿A quién va a aniquilar? Vas a ver. Vamos a convocar a los 500 mejores policías de nuestra patria, los policías honestos, correctos. Vamos a poner a disposición de ellos labores de inteligencia, contrainteligencia, interceptaciones telefónicas, y vamos inmediatamente a desarticular a todas las organizaciones criminales, las grandes, los que extorsionan. No ha dicho... Y vamos a aniquilar, pero es aniquilar el crimen, la delincuencia. Qué bueno. Vamos a ir, vamos a detenerlos, vamos a apresarlos. Lo diga así. Y si los miembros de las fuerzas policiales tienen que utilizar su arma de reglamento, eso está en la ley. Lo utilizarán. Eso está en la ley. No va a haber temor tampoco de eso. Vamos al espejo. 3 preguntitas al vuelo. Continuamos con Ronald Atencio en esta entrevista. Ronald, en el espejo, al levantarte cada mañana, ¿qué es lo primero que piensas? Lo primero que pienso es en mi país, en mi patria, en los que menos tienen, en los menos favorecidos, y la gran responsabilidad de darles una vida diferente. ¿En serio, Ronald? ¿No piensas en tu hija, en lo que te toca hacer, lo que te manda a hacer la esposa? A mí también me manda a hacer. Nada de eso pasa por tu cabeza. No, con mi hija tengo una relación muy bonita, que lo cultivamos y trabajamos durante el día. Pero creo que en este momento, en estas circunstancias, hay muchas vidas, muchas familias que tienen prioridad en mi mente y en mi corazón. Ser un candidato de izquierda trae consigo un discurso interesante, provocador, también un discurso, algunos dirán, desfasado, pero que hasta cierto punto fue puesto en práctica por Pedro Castillo. ¿Por qué los peruanos deberían darle otra oportunidad a la izquierda? Somos una alianza electoral no solamente de izquierda, del campo popular, moderna, transformadora y revolucionaria, y que además nos hemos mantenido y nos seguiremos manteniendo firme en nuestras convicciones de recuperar a la patria. La confianza parte de lo que somos, de dónde provenimos y dónde nos mantenemos. Una cortita, directa. ¿Quién sería su ministro de Economía o su primer ministro? No es momento para designar cargos, señalar nombres, personas. ¿Alguien como quién? ¿Alguien como quién? A ver, ya. Bueno, necesitamos alguien que cumpla el programa, que cumpla el plan de recuperar la patria, que entregue crédito barato. Necesitamos alguien que tenga un corazón popular, alguien que piense en los 10 millones de pobres de nuestra patria, alguien que tenga ese sentido social que tanto se le reclama. ¿Alguien como Pedro Franque? No podemos señalar nombres ni etiquetas, pero sí necesitamos a alguien que tenga ese corazón mirando al pueblo. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona la campaña. ¿Creen las encuestas el candidato Atencio? Porque todavía está un poquito flojo en las encuestas. No, ¿eso lo amilana, lo desanima? Yo creo en las encuestas populares, porque me ha tocado ir por todo el sur. He estado en todo el sur peruano, hemos tenido grandes mítines, gran acogida. Por donde vamos recibimos el respaldo. Hasta las propias redes sociales generan una sensibilidad o sensación absolutamente diferente. No nos tiene que preocupar las encuestas de la derecha, donde es más de lo mismo de todos los procesos electorales. La IEP también es encuesta de la derecha. No puede, Ronald Atencio. Todos los procesos electorales, del IEP. Todos los procesos electorales siempre es lo mismo. Nunca hay candidato pequeño. Ojo, atención a ello. Recordemos las elecciones. Así que vamos a estar muy atentos a la evolución de esta campaña. Gracias, Ronald, por acompañarnos. Vamos a seguir hablando de temas, de propuestas y de cómo camina esta campaña, que todavía, podríamos decir, recién está comenzando. Y gracias por acompañarnos en El Espejo. Buen día. Gracias, Ronald. Gracias.